Muy buenas noches, pastores, que Dios me les bendiga en una forma maravillosa. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Se llama plaza vacante para el cargo de un pastorado. Estamos usando el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 7. Atención, atención. Se necesitan obreros de urgencia para trabajar a tiempo completo en la empresa de Jesucristo. Si usted reúne los siguientes requisitos, por favor no se demore. Jesús lo necesita ahora mismo. Primer requisito para esta plaza vacante es, para trabajar en esta empresa divina, es necesario que el aplicante aspire y anhele voluntariamente trabajar en el puesto de obispo. En griego es episcopos, que significa pastor de un rebaño. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 2, como también el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17. Dice desea. Y la palabra desear significa apetecer, anhelar y aspirar el puesto de pastor. Esto no debe de ocupar este puesto, o sea, la persona no debe de ocupar este puesto por influencias familiares, ni por influencia de algún superintendente de la obra para llenar solamente una vacante, ni por ambiciones egoístas de lucro. Si alguno ha venido anhelando ser obispo, o sea pastor, está aspirando a un buen trabajo. Eso dice en inglés la King James. He desire a good work. Un buen trabajo, porque es mejor que el trabajo de un médico, mejor que el trabajo de un ingeniero, mejor que el trabajo de un estadista, mejor que el trabajo de un magistrado, mejor que el trabajo de un presidente. Mi trabajo es mejor, ¿sabe por qué? Porque yo tengo el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios por medio de la palabra. Eso dice Segunda de Corintios 5, 18 al 20. El ministerio de la reconciliación. Qué hermoso, qué lindo esto. El segundo requisito es, debe ser una persona irreprensible, o sea, una persona que no esté acusada de culpa ante las autoridades, ¿verdad? Para que no traiga reproche y vituperio a la obra del Señor. El tercer requisito, el candidato a este puesto debe ser marido de una sola mujer. Esto quiere decir que debe ser ejemplo y gozar de una alta moral en cuanto a su relación matrimonial ante la iglesia y ante la sociedad que le rodee. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 2. También dice la palabra del Señor, el cuarto requisito es vigilante, vigilant en inglés. Vigilante debe ser una persona que permanezca en alerta, velando sobre el rebaño y también sobre su propia vida. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2 y Primera de Pedro 5, 8. Algunas versiones traducen sobrio o solícito. El término indica uno que permanece despierto, en alerta del enemigo. Ustedes saben que el diablo trabaja de muchas maneras y hay que estar vigilando por dónde él viene. El quinto requisito debe ser sobrio, en inglés sober, que significa moderado, significa templado, significa serio, cuerdo, sensato, tranquilo, sereno. Debe ser una persona sabia en la manera de pensar,
o sea, debe tener una mente tranquila, serena y pensar con cordura, o sea, de juicio sano. No debe ser una persona que cometa disparates ni hablar tonterías. Sexto requisito de buena conducta, of good behavior, quiere decir en español de buena conducta, buen comportamiento, buen proceder. La versión Reina Valera traduce prudente, traduce decoroso y traduce ordenado y compuesto. Debe ser una persona que tenga buen proceder, conducta y comportamiento, como dice Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 2. No debe ser un charlatán, no debe ser un bromista, no debe jugar con el sexo opuesto, no debe jugar de muy guapo ante las jóvenes, debe de tener buen comportamiento. El séptimo requisito en inglés dado a la hospitalidad, eso lo dice el Señor ahí. O sea, traducido ahí significa la hospitalidad, o sea, debe ser una persona que tenga un corazón hospitalario, debe ser primero en dar el ejemplo en su iglesia. Octavo requisito, Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 2, apto para enseñar, apt to teach, que significa apto para enseñar. Debe tener la capacidad de enseñar, debe tener la capacidad de discipular a los miembros de la iglesia, debe de instruir a la iglesia, debe de alimentar la grey con la palabra del Señor. No debe de estar enseñando lo mismo todo el tiempo. Debe ser una persona estudiosa, investigador. Para una enseñanza de 45 minutos, dijo alguien, un gran hombre de Dios debe haber estudiado y orado 60 horas mínimo. No debe andar improvisando, eso no es bueno, ni debe andar repitiendo mensajes viejos. La iglesia necesita buen alimento. El noveno requisito es no dado al vino. Primera de Timoteo 3:3. Traducido significa no entregado o dado al vino, que incluye además de esto la no indulgencia en una conducta alborotadora, violenta hacia otros, lo que proviene directamente del efecto del vino. Debe ser una persona, no un borracho. El décimo requisito, en inglés, la King James dice, no striker. O sea, lo que quiere decir es que no sea un pendenciero. Primera de Timoteo 3:3, traducido al español, es un golpeador, no peleador, no huelguista, no chocador. La versión Reina Valera lo traduce como pendenciero. Debe ser una persona no busca pleito, no huelguero, que no ande chocando con medio mundo, ni pegándole a nadie. No debe pegarle a su esposa, no debe andar chocando con los líderes en el Señor o demás consiervos. No debe andar agitando ánimos para ponerlos en contra de sus superiores, o sea, provocando huelga en la obra de Cristo. El 11º requisito, Primera de Timoteo 3:3, dice ahí la palabra del Señor, dice no codicioso, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, de lucro sucio, no codicioso de ganancias turbias. Debe ser una persona que no codicie en su corazón el obtener ganancias deshonestas a través de negocios oscuros, poniendo precios exagerados a ciertas cosas, participando en otras cosas que no son correctas. 12º requisito, paciente, tolerante, razonable para con otros, considerado. Primera de Timoteo 3:3.
Debe ser una persona muy paciente en el trato con las personas, debe ser amable, debe ser una persona apacible. No debe ser impaciente con sus feligreses, debe ser considerado con todas las personas. 13º requisito, Primera de Timoteo 3:3. Ahí dice la palabra del Señor que no debe ser un pendenciero, no debe ser un riñador, peleador, no debe ser una persona que ande buscando pleito con todo el mundo, una persona que le gustan los pleitos con las personas y vecinos, reclamos a los vecinos por cosas totalmente desagradables, desafiar e insultar a los que le han ofendido. Eso deja mucho que desear. El 14º requisito, ahí dice, no amante al dinero, no codicioso, no ambicioso. Primera de Timoteo 3:3. El candidato al ministerio de pastor no debe ser amante del dinero, sea que tenga o poco o nada o mucho, su corazón debe estar puesto en su deber y de ser una persona fiel a su llamado que Dios le ha hecho. No debe abandonar el ministerio por otras cosas, debe permanecer fiel al Señor, debe ser fiel a su llamamiento y a su vocación. 15º requisito, Tito 1:6-7. Primera de Timoteo 3:4, ahí habla, dice de que sus hijos no estén acusados, o sea, que tenga hijos no acusados de ser desenfrenados, ingobernables. La idea que da el griego en este pasaje es que si una persona estaba en el cargo de pastor de una iglesia o obispo, debería tener sus hijos bajo control y disciplina cristiana, dando ellos un ejemplo de fidelidad al Señor ante los fieles y también ante los no fieles. La idea entonces es que si una persona no podía ganar a sus hijos a la fe del Señor, ¿cómo podría ganar a otros? Como dice Primera de Timoteo 3:4-5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Debe ser una persona que sea ejemplo para los demás en cuanto a su vida familiar se refiere. Y el 16º requisito, ahí lo menciona que debe ser no una persona obstinada, terca, ¿verdad? Que traducido ahí significa una persona soberbia, una persona que se agrada a sí mismo. No debe ser un obstinado, un terco, un soberbio, un yoísta. Debe ser una persona que reconozca sus errores cuando ha fallado. Hay pastores o hay personas, no todos, yo estoy hablando de ciertas personas, no todos, porque hay hombres de Dios que aman a Cristo y viven una vida correcta. Pastores que cuando se dan cuenta de un error dicen, no importa, así digo yo y así se hará. Y se llaman pastores dictadores. Vamos a orar al Señor. Padre, en estos momentos, Dios, te pido fortaleza para tus siervos, para aquellos pastores que están trabajando en el rebaño. Padre, tú los conoces y si hay áreas en su vida que todavía no han sido superadas, te pido que el poder de tu Espíritu Santo actúe en ellos. Señor, levanta hombres fieles para tu honra y tu gloria. Personas que puedan proclamar tu palabra, Señor, con buen testimonio. En estos momentos, Dios eterno, donde hay crisis pastoral, Señor, te pido que levantes hombres con deseo de servirte, con deseo de ir a la viña, con deseo de ir a pastorear, con deseo, Señor, de que tú los uses poderosamente en la mies. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, y te pido por todos los siervos que están trabajando en tu obra. Bendícelos, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Hay plaza vacante. Amén.